Bueno, en esta clase vamos a ver producto exterior de unoformas, pero vamos a comenzar con algo que ya vimos en la clase pasada, y es que las dos formas de I de Z, donde de I de Z es un símbolo, nos indica producto, multiplicación habitual, la dos formas de Z de X y la dos formas de X de Y son sobre una superficie, cuando se evalúan sobre una superficie parametrizada como P de V y orientada, se precisa una orientación, decir cuál es el versor normal en cada punto. Si tomamos el versor normal P sub U, vector P sub V, dividido su norma, por ejemplo, si lo tomáramos al revés, las fórmulas van a intercambiar entre sí la B con la U. Esas dos formas eran respectivamente de I de Z igual al determinante de la derivada parcial de I con respecto a U, la de Z con respecto a U, la de I con respecto a B y la de Z con respecto a B, de U de B. Si cambiáramos la orientación de la superficie, la U y la B cambian de lugar respectivamente, cambian los roles, y es como cambiar las dos filas de esa matriz de lugar, por lo tanto su determinante cambia de signo. O sea que evaluada sobre una superficie orientada, la dos formas de I de Z cambia de signo si se cambia la orientación de la superficie. Lo mismo sobre un punto de la superficie. De X de Y era el determinante de la matriz que tiene como primera fila la derivada parcial de X con respecto a U, la de Y con respecto a U, y como segunda fila la de X con respecto a B, la de Y con respecto a B, de U de B, y de Z de X es igual al determinante de la matriz que tiene como primera fila Z sub U, X sub U, y como segunda fila Z sub B, X sub B, de U de B. Con esas dos formas diferenciales se construía una dos forma diferencial genérica por definición, que era el producto de una función por la primera de ellas, más otra función por la segunda de ellas, más otra función por la tercera de ellas. Y con ello definíamos integral de la dos forma genérica sobre una superficie. Sin embargo, hay otras dos formas relacionadas con estas, que no son independientes de estas, que se definen por analogía a lo anterior. Definimos dz de I, dx de Z, o sea, cambiando de lugar los diferenciales, de la siguiente manera. El dz de X lo vamos a definir como, dz de I primero, lo vamos a definir como, cuando estamos sobre un punto, en un punto de una superficie parametrizada, como el determinante de Z sub U y sub U, Z sub B y sub B, diferencial U, diferencial B, y observamos que este determinante es el mismo que el que teníamos en de I de Z, solo que están cambiados de lugar la Z y la I. Eso es lo mismo que cambiar de lugar las dos filas de esa matriz 2×2. Por lo tanto, el determinante cambia de signo con respecto al de I sub U, Z sub U, I sub B, Z sub B. Y por lo tanto, esta nueva dos forma diferencial que estamos tratando de definirla no es otra cosa que la opuesta de I de Z. dz de I es la opuesta de I de Z. Tomamos eso como definición, justificado en que en los puntos de una superficie parametrizada, orientada, es igual y opuesta.
Análogamente definimos dx dz como la opuesta de dz dx y dy dx como la opuesta de dx dy. Bueno, finalmente vamos a ver cómo se define la dos formas de x dx. Por analogía, dx dx, evaluada sobre un punto de la superficie parametrizada, es el determinante de la matriz que tiene como primera fila x sub u y como segunda fila y sub u, x sub b x sub b de u de b. Como las dos columnas de esta matriz son iguales, su determinante es 0 y por lo tanto definimos las dos formas de x de x como 0. Análogamente definimos dy de y como 0 y dz de z también como 0. Estas son todas definiciones. Vamos a ver qué es el producto exterior de unoformas en el espacio. Vamos a tomar una unoforma L1 como A sub 1 diferencial X más B sub 1 diferencial Y más C sub 1 diferencial Z. Las funciones A sub 1, B sub 1 y C sub 1 son funciones escalares continuas definidas en un abierto de R3. Y otra unoforma que vamos a llamar L2 como A sub 2 diferencial X más B sub 2 diferencial Y más C sub 2 diferencial Z. Estas son unoformas definidas ambas en un mismo abierto de R3. Vamos a definir el producto exterior, que no es un producto de reales ni un producto habitual, se llama producto exterior. L1, L2, se denota también para indicar que no es un producto habitual, L1 con el símbolo de vector L2, es la dos forma obtenida de manera que cuando la forma L1 es diferencial X y la forma L2 es, por ejemplo, diferencial Y, el producto exterior L1 por L2 es la dos forma de X de Y. Lo mismo cuando son los diferenciales solos con las funciones A1, B1 y C1, solamente una igual a 1. Y de manera que cumpla con la propiedad distributiva, el producto exterior. Así que lo definimos mediante este cálculo. Queremos multiplicar A sub 1 diferencial X más B sub 1 diferencial Y más C sub 1 diferencial Z, producto exterior. Acá no pongo ningún símbolo, pero a veces se pone el de producto vectorial para indicar que no es el producto de los diferenciales como números reales. Queremos que cumpla la propiedad distributiva, o sea, queremos que sea igual a sub 1, A sub 2 por dx dx más A sub 1, B sub 2 por dx dy más A sub 1, C sub 2 por dx dz más B sub 1, A sub 2 por dy dx más B sub 1, B sub 2 por dy dy,
Donde pongo A sub 1, A sub 2, A sub 1, B sub 2, etcétera, me estoy refiriendo al producto habitual de números reales porque son funciones escalares. Donde pongo dx, 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 dy, dx, dz, etcétera, no me estoy refiriendo al producto de números reales, sino a las dos formas respectivas. Más B1, C2 por dy dz, más C1, A2 por dz dx, o sea acá por ejemplo donde pongo dz dx no puedo poner dx dz porque es otra forma diferencial. C1, B2 por dz dy más C1, C2 por dz dz. Donde aparece el producto de diferenciales nos estamos refiriendo a las dos formas respectivas. O sea, en particular, esta es 0, como definimos antes, dy dy es 0 y dz dz es 0. Por lo tanto, esos sumandos no los vamos a incluir porque son ceros. Además, dx dz es igual a menos dz dx, dy dx es igual a menos dx dy, y dz dy es igual a menos dy dz. Entonces podemos juntar todo lo que tenemos. La suma sí es conmutativa y se obtiene la siguiente definición. Voy a escribir la definición que se obtiene entonces en este renglón, que es lo mismo que lo que está abajo. Se obtiene B sub 1 por C sub 2 menos C sub 1 por B sub 2 dy dz más C sub 1 por A sub 2 menos A sub 1 por C sub 2 dz dx más A sub 1 por B sub 2 menos B sub 1 por A sub 2 dx dy. Bueno, aquí la B nos salió muy clara. Esta es una dos forma diferencial que tiene un cierto campo asociado, que es el que tiene como componentes respectivamente B1 por C2 menos C1 por B2 como primera componente, C1 por A2 menos A1 por C2 como segunda componente, A1 B2 menos B1 A2 como tercera componente. Bueno, esto que está abajo de la línea azul es la justificación de la definición que está en verde. Teníamos del pizarrón anterior que si tenemos la unoforma L1 como A1 diferencial X más B1 diferencial Y más C1 diferencial Z, y la unoforma L2 como A2 diferencial X más B2 diferencial Y más C2 diferencial Z, el producto exterior de L1 por L2 en ese orden es igual a la dos forma que tiene como primera componente B1 C2 menos C1 B2 diferencial Y diferencial Z más C1 A2 menos A1 C2 diferencial Z diferencial X más A1 B2 menos B1 A2 diferencial X diferencial Y. Esta primera función es una función A minúscula, que llamamos A minúscula, esta una B minúscula,
y esta una C minúscula. Esto es una dos-forma diferencial, donde de y de z de x y de x de y no indica producto de números reales, sino producto exterior de unos formas, que son las dos formas que definimos al principio, en la clase anterior. Vamos a llamar x sub 1 al campo asociado a la unoforma L1. Es el campo de componentes A1, B1 y C1. X sub 2 al campo asociado a la unoforma L2, que es A2, B2, C2. Observamos que el campo asociado a la dos formas L1 por L2 es el campo que llamamos I de componentes A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y entonces vamos a hacer la siguiente observación. Si calculamos el producto vectorial del campo X1 por el campo X2, esto es el determinante poniendo los versores IJ acá en la primera fila, las componentes del versor X1 en la segunda fila, que son A1, B1 y C1, y las del vector X2 en la tercera fila, que son A2, B2 y C2. Se obtiene justamente B1C2 menos B2C1 como primera componente, A2C1 menos A1C2 como segunda componente, y A1B2 menos A2B1 como tercera componente. Y esto es exactamente el campo I que tenemos más arriba, porque sus componentes son A minúscula, B minúscula y C minúscula, coinciden. Los productos de funciones reales es el producto de números reales, habitual. Ahí vale la conmutativa. Por lo tanto, concluimos que el campo asociado a la dos forma diferencial L1 por L2, o sea, el campo asociado al producto exterior, es el producto vectorial de los campos asociados a L1, a la unoforma L1 por el campo asociado a la unoforma L2. En ese orden. En ese mismo orden. Importa el orden porque el producto vectorial, ustedes saben que no es conmutativo. Como consecuencia, tenemos que el producto exterior, que a veces se indica con el mismo símbolo que producto vectorial por ese motivo, si lo hacemos en el orden opuesto, o sea, primero L2 y después L1, queda lo mismo que hacer L1 por L2 con el signo cambiado. O sea, es la propiedad anticonmutativa del producto exterior de unoformas. Después vamos a definir producto exterior de otras formas que no son unoformas, y hoy vamos a ver que no siempre se cumple la propiedad anticonmutativa. Bueno, aquí voy a borrar y voy a escribir de vuelta la palabra anticonmutativa porque vamos a ver otra consecuencia de lo anterior. Tenemos entonces una unoforma L1, que es una unoforma con campo asociado
que llamamos X sub 1, L2 es otra unoforma con campo asociado que llamamos X2, el producto exterior de L1 por L2 es una dos-forma con campo asociado, que vimos que era el producto vectorial en ese orden de X sub 1 por X sub 2. Perdón, me olvidé de borrar el pizarrón, voy a comenzar de vuelta. Estábamos viendo otra consecuencia de lo que habíamos visto. Como consecuencia, tenemos una unoforma L1 con campo asociado que llamamos X sub 1. Otra unoforma L2, también una unoforma con campo asociado que llamamos X2. Y el producto exterior de L1 por L2 vimos que es una dos-forma diferencial que tiene como campo asociado el producto vectorial de X1 por X2, que lo llamábamos Y. En ese orden, X1 por X2. Supongamos que queremos calcular la integral sobre una cierta superficie parametrizada del producto exterior de L1 por L2, que es una dos-forma. O sea, definimos integrales sobre superficies de dos formas. Las unoformas se integran sobre curvas, las dos formas sobre superficies. Es igual, por lo que vimos en la definición de integral de una dos-forma, al flujo a través de la superficie orientada del campo asociado que llamábamos Y a esa dos-forma. Pero el campo asociado es el producto vectorial de X1 por X2. Así que es el flujo de X1 por X2. Por lo tanto, el producto, la integral sobre una superficie S de la dos-forma producto exterior de L1 por L2 es la integral sobre la superficie del producto mixto de X1, X2, N, N es el versor normal, en ese orden, integrado con respecto al diferencial de área de la superficie. Es una fórmula que resulta de las observaciones anteriores. Y X1 y X2 son entonces los campos asociados a las unoformas L1 y L2. Otra consecuencia de lo mismo que está escrito en rojo ahí arriba es la siguiente. O sea, vamos a poner consecuencias en plural. Como vimos que el producto, como sabemos que el producto vectorial es intrínseco, no depende del sistema de coordenadas elegido, y en el caso de superficies, cuando se evalúan las formas diferenciales sobre las superficies, los campos tampoco dependen de la parametrización que se elija la superficie, porque es el producto vectorial, no influye la parametrización. Concluimos que el producto exterior de unoformas es intrínseco a las unoformas, no dependiendo del sistema de coordenadas elegido ni de las superficies usadas para evaluar ese producto exterior. No depende del sistema de coordenadas. Eso es porque está definido
Su campo asociado es el producto vectorial que no depende del sistema de coordenadas siempre que se elija un sistema de coordenadas ortonormal. Esta sería entonces la consecuencia 1, esta igualdad. Y esto, la consecuencia 2. Consideremos la suma de unoformas que ya fue definida cuando vimos integrales curvilíneas. Tenemos dos unoformas, L1 de la forma A1 de X más B1 de Y más C1 de Z, L2 como A2 de X más B2 de Y más C2 de Z, donde A1, B1, C1, A2, B2, C2 son funciones escalares continuas definidas en un abierto de R3. Definimos la suma de unoformas como una nueva unoforma que tiene como componentes la suma de las componentes respectivas. Esta suma es conmutativa, asociativa, cumple todas las propiedades de suma de números reales. Si llamamos X1 al campo asociado a la unoforma L1, que tiene como componentes A1, B1, C1, y X2 al campo asociado a la unoforma L2, observamos que el campo asociado a L1 más L2 es la suma de los campos asociados respectivamente. Por otro lado, ahora acabamos de definir el producto exterior L1 por L2 como la dos forma B1 C2 menos C1 B2 diferencial Y diferencial Z, donde ahí se pone diferencial Y diferencial Z, no se indica producto de reales, de diferenciales, sino producto exterior, lo que definimos la clase pasada, más C1 A2 menos A1 C2 diferencial Z diferencial X, más A1 B2 menos B1 A2 diferencial X diferencial Y. Y acabamos de ver que el campo asociado a esta dos forma diferencial, el que tiene como componente las respectivas componentes de la dos forma diferencial, al producto exterior del L1 por L2, es el producto vectorial de los dos campos asociados, X1 y X2, en ese orden. A partir de esto que ya lo estuvimos viendo, se deducen algunas propiedades del producto exterior. Las propiedades del producto exterior de unoformas que se deducen, una de ellas ya la observamos, son la anticonmutativa, o sea que L2 por L1, cambiando el orden en que se realiza el producto exterior, es menos L1 por L2. Eso es porque el producto vectorial X2 vector X1 es igual a menos el producto vectorial de X1 por X2. Y por otro lado, la propiedad distributiva, que ahora voy a enunciar, que se deduce de la propiedad distributiva del producto vectorial con la suma. Para poder ver la propiedad distributiva del producto exterior de unoformas, precisamos definir, en realidad ya usamos esto implícitamente
en otras oportunidades, suma de dos formas diferenciales. Tenemos una dos forma diferencial A1 por DI de Z más B1 por dz de X más C1 por dx de Y, y otra dos forma diferencial omega 2 como A2 de Y de Z más B2 de Z de X más C2 de X de Y. Definimos la suma de la dos forma diferencial como una nueva dos forma diferencial que tiene como componentes la suma de las componentes, o sea, A1 más A2 por DI de Z más B1 más B2 por dz de X más C1 más C2 por dx de Y. Si llamamos, por ejemplo, I mayúscula sub 1 al campo asociado a la dos forma diferencial omega 1, o sea, el campo de componentes A1, B1 y C1, y llamamos I sub 2 al campo asociado a la dos forma omega 2, el campo de componentes A2, B2 y C2, resulta que el campo asociado a omega 1 más omega 2 es la suma de los campos asociados, I1 más I2. A partir de aquí se puede obtener, enunciar y obtener la propiedad distributiva del producto exterior de uno formas. Que dice lo siguiente: tenemos la unoforma L1, le sumamos la unoforma L2, se obtiene una nueva unoforma, y a esa unoforma aplicamos el producto exterior por la unoforma L3. O sea, L1, L2 y L3 son unoformas, pero el producto exterior que está indicado aquí es una dos forma. Lo que dice la propiedad distributiva, que ese producto es igual a la suma del producto de L1 por L3 más el de L2 por L3, en ese orden. Aquí estamos sumando dos formas diferenciales. ¿Cómo se obtiene esta propiedad? Bueno, a partir de las observaciones que hicimos con respecto a los campos asociados, esto se deduce de que el campo asociado a L1, que es X1, más el campo asociado a L2, que es X2, multiplicado vectorialmente por el campo asociado a L3, que es X3, eso da el campo asociado a la forma que está a la izquierda, la dos forma diferencial que está a la izquierda. Y sabemos que esto es igual al campo asociado L1 a L3, que es X1 vector X3, más el campo asociado a L2 L3, que es X2 vector X3. O sea, eso que está en rojo, que salió mal escrito, lo voy a tener que escribir de vuelta, es la demostración de la propiedad distributiva para el producto exterior de unoformas diferenciales. Es debido a que este producto es X1 vector X3 más X2 vector X3. Esa es la justificación. Análogamente,
También se puede demostrar aplicando las definiciones, pero si ya está demostrado para la suma y producto vectorial de vectores, lo deducimos para las formas diferenciales. Análogamente, si hacemos L1 multiplicado un producto exterior por L2 más L3, donde L1, L2 y L3 son 1 formas diferenciales y ese producto da una 2 forma diferencial, es lo mismo que la 2 forma diferencial que se obtiene multiplicando primero L1 con L2 y sumándole el producto exterior de L1 con L3.